Carlos Fuentes. Pero antes de eso quiero hacer un repaso por el arte político para que le encontremos un poco de sentido a esto. Entonces me voy a centrar primero en el arte y la política. Entonces tenemos que un creador, un artista, nunca puede estar separado de su contexto, ¿no? A veces sí hace sus obras y no muestra mucho del contexto de dónde viene, pero uno no puede estar separado. Y entonces es innegable ver reflejado en las obras de arte cierta filosofía, sociología o pedagogía misma en las obras de arte. Por lo tanto, en el arte político podemos ver claramente la relación entre la creación y el contexto. Entonces, tenemos ciertos géneros que han sido fuertemente políticos o que han tenido una presencia política que se refleja muy claramente. Empecemos por la poesía. La poesía es uno de los géneros más antiguos. Tenemos ejemplos desde pues, los tiempos antiguos de Virgilio, por ejemplo, que en la Eneida escribió como una glorificación al poder del imperio de Augusto. Entonces ahí tenemos poesía política que está con el poder, pero también tenemos poesía política que está en contra del poder o que hace una crítica del poder, y ahí podemos tener algunos ejemplos contemporáneos como Roque Dalton, que lo vimos aquí con su poesía política, Pablo Neruda. Entonces también tenemos este reflejo de cómo la poesía puede también criticar políticamente, que cómo la poesía no solo va a hablar de amor o de los cantos heroicos o de ciertos personajes, sino también va a haber una crítica hacia las cosas que pasan. Entonces, también tenemos el teatro. El teatro desde igual, el teatro grecorromano, con Sófocles y su obra Edipo, o las comedias de Aristófanes, el teatro isabelino con Shakespeare, por ejemplo Hamlet, Julio César también de Shakespeare. En el teatro del siglo de oro tenemos ejemplos como Fuente Ovejuna, y entonces así podemos ver cómo la dramaturgia ha sido fuertemente influida por la política en el teatro. En la pintura también tenemos fuertes representantes de cómo estas relaciones se dan. Uno de ellos, uno de los más importantes para mí, es Otto Dix, porque él claramente se dedicó a reflejar qué pasaba en la guerra, qué pasaba en su contexto mientras él vivía. Él dijo estas palabras, lo voy a citar. Dice: "No he pintado imágenes de la guerra para evitarla, eso es algo que no puedo atribuirme. La he pintado para execrar la guerra. Todo arte es repulsión". Bueno, tenemos que Otto Dix vivió durante la guerra y tenía esta fuerte necesidad de demostrar qué es lo que pasaba, esta fuerte necesidad de sacar todo lo que él tenía dentro, todas estas imágenes horribles que había visto de la guerra. Si quieren, no sé, podemos traer a la mente su tríptico sobre la guerra o sus actas de guerra, que no es más que una declaración de lo que él estaba viendo en la guerra. Y tenemos entonces que ahí el arte no está haciendo un tipo de escape, él está pintando las imágenes tal cual de la guerra para que la gente las viera y reflexionara sobre de ellas. No nos iba a dar un lado bonito de la guerra, que no hay, pero nos iba a hacer ver esas imágenes y provocarnos algo para hacer una crítica de la sociedad que le tocó vivir a él. Otro cuadro muy famoso es el Guernica de Picasso, que lo pintó en 1937 cuando las tropas alemanas que estaban aliadas con Franco bombardearon la ciudad vasca. Entonces, ahí tenemos que uno de los primeros ataques de guerra hacia la población civil, y Picasso se dio a la tarea de pintar el Guernica y nos muestra todas estas imágenes, pero con un gran valor artístico. No es solo que él haya pintado tal cual lo que pasó en la guerra, sino pasó por un proceso estético, por un proceso mental y lo plasmó. Es una de las grandes obras cumbres de la pintura y es una pintura política. ¿Qué pasa en México? Como ejemplo de pintura política tenemos a los muralistas, a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a José Clemente Orozco, quienes a través de la pintura ellos trataban de reflejar la riqueza cultural de México, trataban de resaltar las raíces prehispánicas y trataban de educar a la gente. Era un modo de pedagogía, pero también había mucha crítica social. Ellos aquí en México son un gran ejemplo de lo que pasaba entre la pintura y la política. Entonces, tenemos que el arte y la política han estado de la mano en muchas ocasiones.
¿Y qué pasa? ¿Todas las obras que se basan en la política van a ser buenas? Pues no. Tenemos dos tipos de vertientes en cuanto al arte político. Uno es el arte panfletario, que está a favor del poder, ¿no? Tenemos a ciertos intelectuales que les dicen, mira, yo te voy a dar una beca, pero habla bien de mí o no hables mal de mí, ¿no? Gente que está con el poder y está apoyando al poder y hace esas obras. Pero también tenemos a gente que está en contra del poder y hace críticas hacia este poder. Entonces tenemos lo que es el arte panfletario contra el arte verdadero. Por lo tanto, la posición política de un artista no va a determinar si la obra es buena o mala. La calidad estética de la obra no tiene nada que ver. La calidad estética de la obra es cuando uno la analiza como tal, sin importar las tendencias. Y bueno, debido a que vamos a analizar La silla del águila de Carlos Fuentes, pues nos centraremos nosotros en lo que es la novela política. Bueno, dentro de la narrativa nosotros conocemos perfectamente que existen ciertas clasificaciones, ¿no? Ya existe la novela realista, la novela romántica, la novela rosa, la novela negra, pero también tenemos que desde hace un tiempo fue surgiendo lo que es la novela política. ¿Y qué hace la novela política? Pues la novela política trata de develar los mecanismos del poder, de hacer una crítica social y ver cómo es que funcionan todos estos mecanismos para que la sociedad esté como esté, ¿no? Y hacer una crítica de él. Bueno, entonces, como ejemplos podemos tener a Tolstoy, a Kafka, a Günter Grass. Ejemplos mexicanos podemos tener a Carlos Montemayor, ¿no? Que ha sido un gran escritor político. Una de sus obras cumbres es La guerra en el paraíso, donde nos habla de la guerra sucia de los 70s. Y lo hace con una gran calidad estética, o sea, es una gran novela, pero dentro de ella hay muchísima crítica social, dentro de ella hay mucha denuncia social, y es como lo importante, cómo este autor puede hacernos ver esta crítica social, pero también con una gran calidad estética. Entonces, tenemos que Federico Campbell, en La invención del poder, hace un análisis de lo que es la novela política y cómo es que esta novela analiza lo que es el poder. Y bueno, él nos da las definiciones de poder de ciertos autores, que bueno, les traje algunas, no todas. Y bueno, tenemos qué es el poder. Para Émile Cioran, el poder es malo, muy malo, porque dominar es un placer, un vicio. El poder es diabólico. Desear el poder es la gran maldición de la humanidad. Para Elías Canetti, en Más hay poder, el poder debe entenderse como un fenómeno en el que surge un conflicto de fuerzas que opuestas siempre están en choque, es decir, existe el juego del gato y el ratón, un sujeto poseedor del poder que puede dar muerte al inferior y que en su juego de cazar a la presa experimenta y explora el juego negro, la seducción del control, la revancha y la sed de control del otro a través de su eliminación. Para Tolstoy, dice, ¿cuál es la causa de los acontecimientos históricos? El poder. ¿Qué es el poder? La suma de las voluntades transmitidas a un solo personaje. ¿Bajo qué condiciones transmite la voluntad de masas a un solo ser? Bajo la condición de que solo una persona exprese la voluntad de todos los hombres. Es decir, que el poder o bien es una palabra cuyo significado no entendemos y no lo podremos entender. Para Hannah Arendt, la violencia aparece como prerequisito del poder como simple fachada, el guante del terciopelo que oculta la mano de hierro. Bueno, en estas definiciones veremos que todos estos autores tienen una cierta visión del poder un poco oscura, ¿no? Una visión del poder en la que siempre va a haber alguien que va a ser el subyugado ante el que tenga el poder, de alguien que tiene el poder y lo ejerce tal vez con cierta fuerza, de alguien que tiene el poder y puede tener ambición, más ambición de poder y querer más y más cada vez, y puede, bueno, hasta Cioran lo dice que es una maldición para la humanidad, porque ¿qué pasa cuando alguien tiene el poder? Normalmente no lo hace como para bien, si acaso empieza haciendo las cosas bien, luego puede corromperse. Entonces, otro autor que habla de la literatura y la política es Mario Vargas Llosa, y Vargas Llosa retoma a Sartre. Recordemos que Sartre con su humanismo decía, realice van a hacer que uno defina lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, uno debe de actuar con ética,
¿Para qué? Para que pues esta sociedad avance bien, para que todos podamos vivir en paz. Uno define a la humanidad definiéndose uno mismo. Entonces, todas estas ideas de Sartre pegaron tanto en América Latina, porque pues América Latina, ¿qué pasa? Estamos llenos de corrupción, de violencia, hay una desigualdad horrenda entre los ricos y los pobres, dictaduras. Entonces muchos autores latinoamericanos tomaron estas ideas de Sartre y empezaron a escribir novelas un poco más políticas que hacían la crítica de la sociedad. Para Vargas Llosa es importante que los autores tomen posición, que no solo escriban por escribir o por entretener, sino que tomen cierta posición política respecto a las cosas que están pasando en su entorno. Porque, pues sí, la literatura nos puede entretener, pero no es su principal objetivo, porque tenemos otros medios de entretenimiento, ¿no? Bien podemos ver una película, unas caricaturas, podemos tener cualquier cosa. Pero la literatura siempre nos va a invitar a pensar, a tener una reflexión. ¿Y por qué es importante leer? Pues para formarnos nuestra propia opinión acerca de las cosas. Y el mismo Vargas Llosa decía que, pues que para todos los políticos les hace una buena falta de lecturas políticas, ¿no? O sea, si los políticos quieren hacer política, pues que se pongan a leer ciertas novelas políticas. ¿Para qué? Para saber qué es lo que tienen que hacer, para dónde tienen que ir. Pero también los individuos de a pie como nosotros, porque no hay persona que en algún momento de su vida no tome cierta decisión política o cierta decisión de poder. Voy a citar a Vargas Llosa en este ensayo de literatura y política. Dice: el efecto político más visible de la literatura es el de despertar en nosotros una conciencia respecto a las deficiencias del mundo que nos rodea para satisfacer nuestras expectativas, nuestras ambiciones, nuestros deseos. Y eso es lo político. Esa es una manera de formar ciudadanos, alertas y críticos sobre lo que ocurre alrededor. Entonces, la literatura política nos puede ayudar a crear cierta conciencia de lo que está pasando alrededor de nosotros y de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no? También tomar cierta acción. También nos expone la postura de Sartre, ¿no? En este ensayo. Vargas Llosa nos recuerda cuáles fueron las posiciones de Sartre respecto a la literatura política. Que por un lado, Sartre nos decía que hay que hacer literatura, hay que hacer arte comprometido, hay que ayudar a mejorar a la sociedad a través del arte. Pero también tenemos como esa contraparte, ¿no? Que de repente yo les puedo decir, pues lean La silla del águila, les va a ayudar, nos puede ayudar, ¿no? Como para tomar conciencia acerca de cómo están pasando las cosas. Pero pues como dice, realmente a veces el arte se queda corto, ¿no? Porque bueno, ante este panorama de corrupción, uno puede leer la novela y a veces, si uno no toma acción, realmente no va a pasar nada, ¿no? Nada más la leí y ahí se va a quedar. Entonces a nosotros como individuos, si tenemos la oportunidad, nos toca hacer algo, ¿no? Empezar a formar cambios. Y pues la lectura nos va a dar como las bases para saber qué es lo que podemos pensar o cómo mejorar, y pues también para mejorar nuestra forma ética de ver la vida. Entonces, Vargas Llosa menciona que los políticos deben de leer ciertas lecturas políticas para formarse una opinión. Y llegamos así a La silla del águila. Recordemos que yo siento que esta novela tomó más popularidad, o se hizo volvió a circular otra vez dentro de las personas, desde que en 2011, cuando era candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, confundió el nombre del autor, pero dijo que era uno de sus libros favoritos. Ahí está, ¿no? El ejemplo. Vargas Llosa dijo que recomendó, ¿no? Entonces, el presidente leyendo una lectura política, pero no sé, a mí me causa mucho ruido que esa sea una de las novelas favoritas de él, puesto que sí la encuentro demasiado, habla mucho acerca de la corrupción, ¿no? Y, no sé, tal vez le dio muchas ideas. Bueno, ya que les hablé un poco de cómo el arte ha influido en la política, o la política en el arte, vamos a La silla del águila. La silla del águila es de Carlos Fuentes y salió publicada en 2003. Tiene una estructura bastante interesante, puesto que solo son cartas. Toda la novela son 70 cartas que se escriben los actuantes políticos que en un momento les voy a decir. Entonces, esta novela, aparte de ser una novela política, está dentro del género epistolar.
¿Qué es el género epistolar? Pues todo este tipo de escritura que va a través de las cartas, que es, bueno, tan antiguo como la Biblia, ¿no? Tenemos en la Biblia las famosas epístolas, o en la época antigua las cartas de Horacio, el arte poética de Horacio. Montesquieu también lo cultivaba como un género literario. José Cadal son las cartas marruecas, la famosa carta al padre de Franz Kafka. Entonces, yo siento que Carlos Fuentes en esta novela quiso explorar un poco qué era el género epistolar, ¿no? Y para que él pudiera tener esta estructura de puras cartas, veamos lo que pasa en la trama. Bueno, nos situamos en que la novela transcurre en 5 meses, de enero a mayo de 2020, o sea, nos da una visión acerca del futuro. Esta novela se sitúa en el 2020. ¿Y qué es lo que pasa? El presidente, no sé por qué, para iniciar el año se le ocurrió que era una buena idea declarar ante de la ONU que pues ya bastaba de querer hacer menos a los demás, que por favor sacara sus tropas de Colombia y que respetara el precio del petróleo. Quiso pedir cosas lógicas, pero pues ¿cómo le respondió Estados Unidos? Pues cortándole toda la comunicación. Entonces tenemos un México hipotético en el que en el 2020 no tenemos forma de comunicarnos. No hay teléfono, no hay internet, no hay celulares, no hay nada para comunicarnos. Entonces, ¿cómo se comunicaba la gente? ¿Qué es lo que ocupó la gente para comunicarse? Puras cartas. Nuestros personajes son puros políticos. Lo que pasa alrededor de todo esto con el presidente y la gente que quiere llegar a la presidencia en el 2024. Entonces, tenemos un México que está incomunicado, que solo se puede mandar cartas con el miedo de que los descubran, con el miedo de que descubran qué dicen en sus cartas. Por lo tanto, la gente como que de repente escribe con miedo. El presidente, que en ese momento es Lorenzo Terán, él es como tachado de abúlico, él casi no toma decisiones, casi no... Él cree que la sociedad civil es la que va a salvar al pueblo, él casi no toma decisiones de hacer las cosas y él dice, la sociedad se va a organizar, la sociedad va a hacer las cosas y saldrá adelante. Entonces, por primera vez él toma una decisión importante de decirle a Estados Unidos, ¿saben qué? Hasta aquí, por favor saquen sus tropas de Colombia, por favor respeten el precio del petróleo, y así le responde Estados Unidos. Entonces como que no sabe qué hacer y todo se vuelve un caos. Uno de los personajes más importantes o los personajes centrales es María del Rosario Galván y Nicolás Valdivia. De hecho, el libro empieza con una de las cartas de María del Rosario Galván, quien es muy amiga de todos los políticos importantes y su principal aliado es Bernal Herrera, el secretario de Gobernación. Entonces, María del Rosario se encuentra con Nicolás Valdivia. María del Rosario tiene 49 años, Nicolás 34, pero ella es una mujer muy guapa, ¿no? Y además de guapa es muy inteligente, lo que le llama mucho la atención a los hombres. Y ella le dice a Nicolás, yo te voy a hacer presidente, como escúchame, escucha mis consejos, estás muy verde, estás muy ciruelo, le dice. Yo te voy a enseñar cómo hacer las cosas, qué es lo que tienes que hacer para llegar a la presidencia. Pero a ella le hace creer que también se va a acostar con él, ¿no? Le dice, bueno, cuando tú seas presidente, voy a ser tuya. Y pues Nicolás le cree, ¿no? O sea, él hace como todo lo posible por obedecerla, seguir sus consejos para ser presidente. Entonces, ella le ayuda a meterse a todas estas... bueno, a meterse dentro de la élite política poco a poco, a hacer amigos, hasta poder tener un puesto importante en la política. Y Nicolás Valdivia es un personaje un poco ingenuo, porque él, bueno, dice, sí, yo me quiero acostar con ella, la deseo, voy a hacer todo lo que me pida y la obedece. Y, bueno, tenemos a otro personaje importante, que es el consejero del presidente, que se llama Javier Zaragoza, pero pues le hacen llamar Séneca. Él es un hombre muy ético, él es el que le aconsejó al presidente, pero él sí se dio la arrepentida de su vida porque el presidente nunca le hacía caso a sus consejos. Y cuando le hace caso, genera todo esto. Entonces tenemos está totalmente aislado y toda la gente empieza a tratar de meter ahí su cuchara con el presidente, de decirle, ¿sabes qué? Presidente, haz esto, haz el otro.
desde el secretario de Gobernación, otro que el jefe de gabinete presidencial, quien es un personaje bastante intrigante, que siempre está de lamebotas con el presidente, y otro personaje que también quiere siempre meterse, bueno, que están como siempre metiéndose, diciéndole consejos al presidente, es Mondragón von Bertrap, que es el secretario de Defensa, y Cicero Arruza. Ellos le dicen como, pues también qué hacer de parte de su forma militar, ¿no? O policíaca. Todos le intentan dar consejos al presidente, pero como les digo, él no tiene mucha voluntad de hacer las cosas. Entonces vemos alrededor de estos 5 meses en los que México está incomunicado, cómo se dan las cosas, cómo se dan estas intrigas políticas. Y como lo vimos anteriormente, la narrativa política se centra en el poder, cómo se dan estas relaciones de poder, cómo es que la gente aspira a tener el poder, todos quieren ser aliados, si quieren ser los candidatos a la presidencia. Nicolás Valdivia quiere ser uno de ellos. Bernal Herrera, el que les digo que era el secretario de Gobernación, también está ahí haciendo ciertos planes a escondidas de todos para ser presidente. Tácito de la Canal, el que les dije que era el jefe del gabinete presidencial, también quiere ser presidente. Entonces, alrededor de esta novela vemos cómo todos están queriendo tener su hueso, o cómo todos, si no es que quieren ser presidentes, quieren tener ciertos favores, quieren como ser amigos de los que o van a ser presidentes o aliados, porque todos tienen miedo, porque algo que se repite alrededor de la novela constantemente es que se necesita un poquito de corrupción para que el sistema funcione, ¿no? Como que es el aceite de los engranes, se necesita siempre la corrupción. Por lo tanto, es lo que vemos reflejado totalmente alrededor de esta novela. Bueno, como les dije, que Federico Campbell nos dice que se trata, la novela política hace una reflexión acerca del poder, y les voy a leer un poco una cita de Federico Campbell para que luego les dé ejemplos de cómo este poder se manifiesta. Bueno, en el principio fue el poder, las relaciones de poder, los mecanismos de poder, el poder invisible, la lógica del poder, los celos del poder, el narcisismo del poder, la erótica del poder, las complicidades del poder, el poder judicial, el placer del poder, la cocaína del poder, el poder intimidatorio, el poder como fuerza, sumisión, obediencia, el poder como degradación, el poder como fuerza, sumisión como degradación, el poder como campo magnético, el poder, su valor de uso y valor de cambio, el poder como capacidad de una clase para realizar sus intereses, el poder para desmontar los dispositivos del poder, la satanización del poder, el poder ontológicamente demoníaco, etc. Entonces, no quiero como tal cual decirles qué pasa durante toda, o sea, como darles un adelanto de la novela si no la han leído, pero sí quiero darles ciertos ejemplos acerca de cómo es este poder que se revela en la novela. Entonces, dentro de lo que mencioné anteriormente, podemos ver el placer del poder, por ejemplo, cuando el general Cicero Arruza le escribe al general Mondragón von Bertrap y le presume acerca de cómo él es. Se sabe que él, bueno, ahorita lo van a ver, él no tiene enemigos porque ya los mató a todos. Y él siente pues ese placer, ¿no? De saber que él puede matar a quien quiere, saber que no va a tener ninguna consecuencia. Entonces él dice: perdone a sus enemigos, me dijo una vez el señor obispo de Huamantla. No puedo, le dije muy seriecito. No queda uno solo, los maté a todos. ¿Ha visto usted mi colección de fotos de fusilados, mi general? Hay una que tengo encima de mi cama, es bien famosa. Es la foto de un cabecilla rebelde a punto de ser tronado. Bueno, aquí tenemos el placer del poder. Cómo este personaje le da placer saber que tiene aquí sus fotos de la gente que ha matado, y esto lo menciona de varios, ¿no? De varios caciques o de varios jefes de policía que pues sienten placer de repente tener aquí las fotos de sus torturados o de sus muertos, ¿no? ¿Cómo puede enfermarte tanto el poder hasta llegar a tener ese tipo de mentalidad? Otro ejemplo
Otro ejemplo de uno de el poder como sumisión, no, como fuerza, perdón. ¿Por qué? Porque para ser como fuerza uno sabe que puede tener el control dentro del otro. Entonces, el general von Bertrap le escribe a Nicolás Valdivia: sí te recomiendo una cosa. De ahora en adelante ruega que nadie se entere de lo que piensas, ni siquiera yo, sobre todo si piensas en traicionarme. Te lo digo yo. En política no hay traición que no se pueda imaginar, que no se pueda hacer, o por lo menos imaginar. Entonces todos son conscientes que pueden ser traicionados fácilmente, que en cualquier momento en la política no puedes estar confiando en nadie, que hasta tus amigos te pueden traicionar. Él es el papá de Nicolás y él le dice, ¿no? O sea, si me vas a traicionar a mí ni siquiera me lo digas. Él sabe que tiene cierto riesgo de que él pueda ser traicionado por su hijo. Un ejemplo más de poder es el poder judicial. Y tenemos que el general Cícero Arruza, el jefe de la policía, nos cuenta cómo es que funcionan las cosas dentro de la policía, ¿no? Y podemos ver esta corrupción. Me gustó mucho esta cita porque pues, es un ejemplo tal cual de lo que siempre está pasando. Usted me dirá, mi general, que bastante chamba tengo ya en una ciudad donde reinan la inseguridad, el secuestro express, la extorsión, el robo, el asesinato. Pero ya usted conoce el problema. Llego y decido limpiar la fuerza policíaca. Corro a 1000, 2000 tecolotes corruptos. ¿Qué logro? ¿Aumentar en 1000 o 2000 a los grupos criminales? El policía despedido pasa de inmediato a la banda del secuestro. El narco o el asalto. Está bueno. Escojo otros 2000 muchachitos jóvenes, limpios, idealistas. Por mí no queda, a usted le consta. Pues miren nomás, qué enana está mi fortuna, ¿cuándo la veré crecer? Al año mis jovencitos ya se corrompieron, porque mi sueldo de 5,000 pesos al mes no compite con un regalito de 5 millones de un golpe que le da a mi gendarme desconocido el narco bien conocido. Y pues ahí está el claro ejemplo, ¿no? Y uno lo ve, tal cual uno lo ve. Sabemos que los policías no están muy bien pagados. Uno de repente ya, desgraciadamente, por default, casi siente que todos los policías son malos, ¿no? Porque pues, no sé qué nos ha tocado vivir. Sabemos que hay mucha corrupción dentro de, pero es que como nos los ponen aquí, ¿no? Un sueldo de 5,000 pesos al mes, cuando un narco o alguien poderoso, no sé, te quieren corromper, te quieren decir, oye, poli, cállate un poco y déjame hacer esto. Claro que lo va a hacer, ¿por qué? Porque pues están muy mal pagados y así pasa, así es. Y bueno, un ejemplo que creo que va a seguir estando vigente durante muchísimo tiempo. Podemos ver los mecanismos del poder. Los mecanismos del poder. ¿Cómo es que el poder se va dando? El poder es una terrible suma de deseos y represiones, de ofensas y defensas, de ocasiones perdidas o ganadas. Llevemos la aritmética secreta de nuestra contabilidad. Que no se nos convierta en noticia, te repito, lo que debe permanecer en secreto. Aunque el secreto sea relativo. Es estúpido pensar que lo que le pasa a uno no le pasa a nadie más. Cada cosa que sucede le está sucediendo al mismo tiempo a millones de seres. No lo olvides, protege el secreto, pero recuerda nuestra fuerza. Somos humanos y nos parecemos a todos. Nuestros presidentes, nuestros secretarios de Estado lo olvidan con frecuencia, pero somos políticos porque no nos parecemos a nadie. Qué miserable consuelo, qué irritante paradoja o parajoda, como decía uno de nuestros rústicos prohombres. Decídete, Nicolás, en esto no te puedo aconsejar. La política es la actuación pública de pasiones privadas. ¿Puede haber política pública sin pasión privada? Necesito a estas alturas repetirte el ABC de tu tocayo florentino, o sea, de Maquiavelo, y él nos da como cuáles son el ABC de Maquiavelo. Es más seguro ser temido que amado, nunca nos abandona. El príncipe debe ser temido sin incurrir en el odio de su pueblo.
Entonces ahí le están dando unas lecciones a Nicolás, ¿no? Para saber cómo es que funcionan las cosas y cómo él debe de actuar. Durante toda la novela, bueno, ahorita que mencioné a esto del príncipe de Maquiavelo, hace mucha referencia a esto y también hace muchas referencias a otras obras literarias que, bueno, ahorita les comentaré. En cuanto al narcisismo del poder, tenemos a este ejemplo de esta María del Rosario Galván, que ella sabe que, pues que es poderosa, ella sabe que nadie se va a meter con ella y ella se ama bastante y tiene toda la seguridad en sí misma como para decir: querido Nicolás, yo desafío al mundo, yo voy a escribir cartas, yo me voy a exponer al peligro de la política polaca, dejar constancia por escrito. ¿Estoy loca? No. Simplemente confío tanto en mi poder de convocatoria que lo asimilo a mi poder mimético. Cuando la clase política de este país sepa que María del Rosario Galván se comunica por escrito, todos me imitarán. Nadie querrá ser menos que yo. Mira nomás qué macha es María del Rosario. ¿Seré yo menos que ella? Entonces esta María del Rosario sabe que tiene el poder de que, como les dije, ellos tienen miedo de ser descubiertos en las cartas, tienen miedo de dejar constancia por escrito. Una de las primeras cosas que María del Rosario como lección le da a este Nicolás, le dice: ¿sabes qué? En política no debes dejar nada por escrito. Pero como les digo, estamos en este tiempo en el que México está incomunicado totalmente, a ellos no les quedó de otra que escribirse cartas. Pero ella es tan segura de sí misma que sabe que si ella empieza a escribir cartas, todos la van a admirar y van a decir: ah, mira qué macha es María del Rosario, yo también quiero escribir mis propias cartas. Tenemos también la degradación del poder. Bueno, dentro de la degradación del poder, esta cita me pareció muy importante, me gustó mucho. Es una carta de Nicolás a Jesús Ricardo Magón. Y como les digo, también se presta mucho a lo que vivimos. Es peligroso ser de verdad honesto en este país. La honestidad puede ser admirable, pero acaba en convertirse en vicio. Hay que ser flexible ante la corrupción. Sé honesto tú, Tomás, pero cierra los ojos, como la justicia divina ante la corrupción de los demás. Recuerda primero que la corrupción lubrica el sistema. La mayoría de los políticos, los funcionarios, los contratistas no van a tener otra oportunidad de hacerse ricos más que esta, la de un sexenio. Entonces ahí recalcan, ¿no? Y ahí dice lo que está pasando. Todos los contratistas, los políticos, los funcionarios, ¿qué hacen? Aprovechan el sexenio para volverse ricos, ¿no? Tal vez esa es como su más grande aspiración, aprovechar esto para, pues no van a tener otra oportunidad para enriquecerse así de grande. Bueno, te conviene, le dije a Tomás, te conviene estar rodeado de pícaros, porque a los corruptos los dominas. El problema para ejercer el poder es el hombre puro, que no hace más que ponerte piedras en el camino. En México solo debe haber un hombre honrado, el presidente, rodeado de muchos pillos, tolerados y tolerables, que a los 6 años desaparecen del mapa político. Entonces ahí también está como aconsejando que pues, si va a ser presidente, que por favor esté rodeado de corruptos, porque si no, ¿cómo le van a hacer? O sea, el único que debe ser honrado es el presidente, pero realmente va a ser honrado porque va a cerrar los ojos y va a hacer que no se da cuenta de las cosas que están pasando. Como les digo, durante la novela hacen mucho esta señalación como un poco satírica de que necesitas corrupción para lubricar el sistema político. El sistema no avanza sin la corrupción. ¿Y qué pasa con los hombres honrados? Son un estorbo, no son más que un estorbo para poder hacer las cosas que quieres. A mí me pareció así como muy fuerte y pues muy sabio, ¿no? Esto que dijo, bueno, ya lo repetí, pero ¿cómo así, no? El sexenio nada más sirve para que los poderosos se hagan ricos. Ahora, como les dije, Vargas Llosa nos menciona que tal vez esta vertiente política se hizo tan notable en América Latina porque pues América Latina es un terreno así como lamentablemente súper corrupto, que está lleno de desigualdad, ¿no? Y esta desigualdad es algo como que salta mucho a la vista. ¿Y qué pasa con el poder? Pues el poder también sirve como la capacidad de una clase para lograr sus intereses, de una clase para pasar por encima de los demás.
sin importar nada, ¿no? ¿Cómo es que las clases quieren oprimir a las demás? En este caso, pues los ricos, ¿no? Ya sean políticos, ya sean caciques, ya sean grandes empresarios, ¿no? Quieren hacer más pobres a los pobres. Entonces tenemos aquí el poder como capacidad de una clase para lograr sus intereses. El ejemplo es donde en una carta Bernal Herrera le está dando consejos al presidente Lorenzo Terán y le está diciendo qué hace respecto a esta crisis, porque como les digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en la silla del águila? ¿Cuál es el contexto? Pues que México está incomunicado. ¿Y qué pasa con la gente? Pues la gente está alborotada, la gente pues quiere respuestas, la gente quiere comunicación, entonces le recomiendan al presidente como, bueno, no menciones lo que hiciste. Le dijeron que para que el pueblo no se alborotara, le aconsejaron al presidente que dijera que, pues que fue una falla de satélite. Recordemos que la silla del águila está situada en el 2020, ¿no? En el futuro. Entonces le aconsejan al presidente, pues di que fue una falla de satélite, como se creía, como ven que de 1999 al 2000 se creía que las computadoras iban a dejar de funcionar y los celulares también, porque ya no iban a poder pasar de los 1900 al 2000. Le aconsejaron al presidente que dijera lo mismo, ¿no? Que engañara un poquito al pueblo y les dijera, pues pasó lo mismo que del 1999 al 2000. Las computadoras ya no supieron procesar como el cambio, ¿no? De el 2010 y tantos al 2020. Entonces le está aconsejando qué hacer y cómo adormecer al pueblo, ¿no? Cómo verles la cara y cómo hacer que las cosas pasen. Pero también les digo, tenemos este ejemplo de cómo el poder sirve para dominar a las clases, a una cierta clase. Y dice, ya conoces mi consigna, autoridad sí, autoritarismo no. Aprovecha la situación para darle en la torre a los caciques. Te lo agradecerán los empresarios nacionales del norte de la República, porque ellos sí saben que la pobreza es la peor inversión que el campesino muerto, que es la peor inversión, y que el campesino muerto de hambre no compra en el supermercado ni se viste en la sucursal de Benetton. Entonces ahí tenemos, ¿no? Esta diferencia de clases. Saben que a quien no hay que ver tanto es al pobre, porque pues después de todo el pobre no ayuda a los capitalistas, ¿no? A que esta máquina del capital siga funcionando. ¿Por qué? Pues el pobre no va a los grandes centros comerciales, no tiene dinero, ¿no? Entonces, ¿en quién se van a centrar? Pues en la gente que tiene un poco de más dinero, ¿no? Esa gente como que sí la van a hacer feliz, la van a calmar un poco. Entonces ahí tenemos cómo este poder también sirve para seguir oprimiendo a las clases que están más abajo, ¿no? Las clases dominadas. Bueno, y como último ejemplo de lo que es el poder, tenemos la erótica del poder. Un personaje bastante, como les dije, de los principales de la novela es esta María del Rosario Galván. Esta señora de 49 años, que es una operadora política, que estudió en Francia, es una señora súper inteligente, súper culta, estudió política en Francia, sabe francés, dice que a ella le gusta de Nicolás Valdivia, que también estudió en Francia y supera francés, porque como les digo, ¿no? La clase, ¿no? Demuestra como su desprecio a la clase pobre, y ella dice, me gusta que sepas francés porque pues el inglés ya se puso de moda, ¿no? Ya no podemos hablar sin que la gente sepa lo que decimos porque el inglés ya todos lo saben, entonces mejor el francés. Entonces es una señora así súper fuerte. Miren, aquí les voy a decir cómo ella se define. No sé, es como una gran personalidad, o sea, sí es corrupta, ¿no? Pero es un personaje muy fuerte. Escríbeme, Nicolás. Estás ante una mujer apostadora. Por algo nací en Aguascalientes durante la feria de San Marcos. Mis primeros vaídos se confundieron con relinchos de caballo, cantos de gallo, navajazos de palenque, barajar de naipes, sones de guitarrón, falsete de cantadoras, trompeta de mariachis y gritos de cierren las puertas. Entonces es una señora así como muy fuerte, súper masculina. ¿Por qué? Porque su papá quería que su hijo se dedicara a la política. Lamentablemente, pues no tuvo hijo, tuvo una hija. Entonces a ella le dio como educación como de varón, la mandó a las mejores escuelas e hizo de ella como este monstruo manipulador. Ella, si bien no... y bueno, ese es un punto dentro de la novela, ¿no? Que a mí me hubiera gustado ver un poco de más participación femenina, porque pues a la altura que estamos ya hay mujeres que están luchando para la presidencia de la República, ¿no? Y en este libro nos hace tan interesante que en lugar de que
María del Rosario Galván fuera solo un personaje accidental, ella hubiera sido como pues algún tipo de candidato, eso como, bueno, observación personal, ¿no? Pero entonces de repente los personajes femeninos que encontramos, los encontramos solo como las amantes de, las esposas de, y pues María del Rosario es les digo, una mujer muy guapa y muy inteligente que manipula a todos. A Nicolás le dijo como, bueno, el día que seas presidente yo voy a ser tuya. Pero luego él logra ser presidente y ella le dice, ay, pues es que, pues, bueno, ella le dice a otro amigo, es que yo lo estaba como vacilando, ¿no? O sea, no quería eso, realmente ni quería que fuera de él, porque ella tiene, el que realmente es su amante es Bernal Herrera, el secretario de Gobernación. Entonces, ella manipula a Nicolás para ayudar a Bernal Herrera, pero ella también tiene como esta costumbre de desnudarse en su ventana, a ventanas abiertas, ¿no? Entonces una vez le dice a Nicolás como, te invito a esta hora, voy a estar ahí quitándome la ropa, bla, bla, bla. Y de repente Nicolás va, pero nota que hay otro mirón. ¿Y quién es ese otro mirón? Tácito de la Canal. Entonces ella también está manipulando a Tácito para lograr sus intereses, ¿no? Ella así como que les coquetea a todos y hace todo lo posible y a través como de su sensualidad logra hacer este tipo de cosas. Entonces en ella tenemos como el ejemplo de la erótica del poder. Y les voy a leer, ¿no?, un fragmento de esto. Entonces tenemos esta María del Rosario Garbal, ¿no? Y ella dice, el estilo es el hombre, dice. El estilo lo es todo, y la belleza es parte del estilo. No, solo los tontos lo creen. La belleza como el estilo es cuestión de voluntad. También la belleza es poder. Mírame a mí, mi rendido galán. ¿Crees que no me veo al espejo todas las mañanas, sin maquillaje? ¿Crees que me engaño a mí misma, coquetamente? Engaño sin éxito a todos los demás. Te dije que tenía 45, 46, 47 años. Ya no me acuerdo. No es cierto. Ya cumplí los 49. El caso es que cada mañana tengo que construir mi belleza, como se pinta un cuadro, se esculpe una máquina, o más peyorativamente, como se pega un anuncio a la pared. La verdad es que no quiero convencer. Quiero ser admirada para salirme con la mía. Admirada pero intocable. Quisiera ser estatua. Un amante me dijo un día, lo malo es que eres tan bella por fuera que debes ser espantosa por dentro. No le contesté. Lo malo de la belleza es que te condena al sexo, y lo malo del sexo es que siendo un placer, no transforma las malas noticias en buenas. Entonces, ella menciona claramente, también la belleza es poder. Y ella sabe que tiene belleza y por lo tanto ella está manipulando a todos. Y es que es increíble, a mí me pareció uno de... Bueno, de repente yo siento que este es el personaje mucho más fuerte, que como les digo, ella no tiene aspiraciones políticas, ella no quiere ser la presidenta, quiere que su amante Bernal Herrera sea el presidente. Pero cómo ella con toda su inteligencia logra manipular a todos de una manera que todos caen, ¿no? Todos creen que ella los quiere, todos creen que Nicolás Valdivia así en sus cartas le dice como, señora, ya le puedo hablar de tú, deme ese, o sea, ella lo manipula pero sí bonito. Bueno, como les dije, tenemos el arte político, ¿no? El arte comprometido que nos trae un poco a esta eterna dualidad o contradicción o eterna pelea que luego vemos en el arte, ¿no? Que es el arte por el arte o el arte comprometido. Tenemos estas dos vertientes, ¿no? De los artistas que dicen, pues es que yo no necesito plasmar mis opiniones políticas en mis obras de arte, ¿no? Yo solo quiero hacer el arte, eso no me gusta. Yo solo quiero hacer arte. Pero también tenemos esta otra vertiente que es el arte comprometido. La gente que escribe como para hacernos reflexionar, que crea una obra de arte, ¿no? Como ya les dije, puede ser pintura, escultura, artes plásticas, poesía, teatro, novela, que se hace con un compromiso social de cambiar a la sociedad, ¿no? De hacernos pensar, de hacernos reflexionar. Entonces, tenemos estas dos vertientes dentro del arte, pero ninguna de estas dos compromete la calidad artística de la obra. Como les digo, o sea, la calidad de la obra es aparte de lo que estemos leyendo. Entonces, sí podemos decir que La silla del águila de Carlos Fuentes es una gran novela, porque lo es, ¿no? Porque vemos todas estas cosas que están pasando y que siguen vigentes,
porque como les dije, es muy interesante la estructura de la novela. ¿Por qué? Porque está toda a base de cartas, ¿no? O sea, no tenemos más que cartas. Lo que tenemos en la silla del águila son todas 70 cartas que nos van dando como el hilo de la narración. Entonces, como obra artística está muy interesante la estructura pero sí me gustaría hacer una observación que a veces no sé, no he visto que nadie la diga y así a mí sí me causa mucho ruido, ¿no? No quiero como criticar, o sea, yo sé que Carlos Fuentes tiene un mérito muy grande, pero resulta que le encontré un grave error. Tenemos que, él nos dice que la novela está situada en 2020, que el presidente de repente hace pública su declaración que quiere que salgan las tropas de Estados Unidos de Colombia y que se respete el precio del petróleo. Por lo tanto, Estados Unidos nos corta la comunicación, ¿no? Si lo recordamos, ¿no? Están todos incomunicados y por eso se escriben cartas. ¿Y qué encontré yo en una carta? Que es en la carta 16. Recuerden que María del Rosario Galván manipula a todos como para que le den cierta información. Ella le dice a Nicolás Valdivia que lo va a hacer presidente. Miren, el interés de ella en que Nicolás sea presidente es que muchos no saben, son muy pocos los que saben que el presidente en turno, él está enfermo, ¿no? Y saben que se va a morir. Entonces ella quiere encontrar a alguien para manipular, para que sea el presidente durante esa etapa en lo que hay una nueva elección del 2024 y en lo que pues este presidente murió, necesitamos a alguien sustituto, ¿no? Entonces, como les digo, el presidente Lorenzo Terán está enfermo. Ella quiere meter a alguien como para manipular y quiere saber como qué está pasando y mete a Nicolás como un poco a espiar. Pero ella en realidad quiere que Bernal Herrera sea el presidente. Entonces Nicolás Valdivia como que le hace cierto trabajo sucio a María del Rosario Galván, investigando a este personaje súper corrupto que es Tácito de la Canal. Entonces en una carta en la que le escribe Nicolás Valdivia a María del Rosario, tenemos que alguien usa el celular. A ver, se supone que estaban incomunicados todos. A ver, les voy a leer. Aquí dice, claramente, ¿no? Dice, Doris, bien aleccionada, mostró asombro y encanto, Tácito orgullo y desaprensión, y cuando nuestro odioso jefe del gabinete hizo su insinuación más galante, Doris pasó coquetamente al baño como preparándose para un connubio vespertino, sacó el celular de la bolsa, me llamó y yo ya sabía de la ubicación del apartamento. Entonces, bueno, también esa como que se me hace una observación importante, ¿no? Algo que se le fue a Carlos Fuentes o digo, ¿qué pasó ahí? ¿Quién lo leyó? ¿Quién fue su corrector? ¿Por qué no le dijeron? Porque también esto es como súper... Lo pudo haber quitado y no pasaba nada, pero sí, o sea, cuando lo lean, chequense el error, por favor, porque bueno, o sea, no todo es bello. No le quito pues, como todo lo bueno que tiene, ¿no? Yo sé que es un gran escritor, pero ahí se le fue algo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con esta novela política? ¿Qué podemos rescatar de esto? Saben, con todo lo que ha estado pasando y con todo el panorama que se nos viene con lo de las elecciones, creo que es un momento pues, muy bueno para regresar a esta novela y leerla. ¿Por qué? Porque nos está enseñando, o sea, tal cual están pasando las cosas. Nos enseña cómo es que todos quieren llegar al poder. Cómo es que todos se traicionan, porque de verdad lo podemos ver, ¿no? O sea, todos sí, yo te voy a apoyar, tú vas a ser presidente, pero por detrás todos se venden, todos se traicionan, todos se dicen los secretos de todos. Y también está eso del dedazo, ¿no? Que todos saben que el presidente, antes de irse, debe dejar como alguien que sea para él su predilecto para la presidencia, ¿no? ¿Y qué pasó ayer, no? Con Mitt, que salió destapado, ¿no? Como candidato del PRI a la presidencia, ¿no? O sea, hoy analizamos esto y ayer nos pasa un ejemplo de lo que se está viendo, ¿no? De cómo es que el poder y la corrupción siguen tan presentes. Vargas Llosa, en su ensayo de literatura y política, mencionaba esto, que para que una obra política quede durante el tiempo, es importante que trascienda las barreras del tiempo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, una novela, nosotros podemos seguir leyéndola y sigue significando, ¿no? Por ejemplo, El Quijote. No necesitamos estar en 1500, en el tiempo del barroco, como para leerla, entenderla, sentirla. Sentirla, Madame, vas a tener empatía, ¿no? Generar cierto gusto por estas lecturas.
Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en la literatura política? ¿Qué pasa en la literatura política? Siempre habla de un aquí y ahora, ¿no? De lo que está pasando ahorita, de lo que está pasando. Entonces, Carlos Fuentes en el 2003 escribió La silla del águila. Ahorita estamos en 2017 y sigue estando vigente. Y yo creo que vamos a llegar a 2050 y sigue estando vigente, va a seguir estando vigente. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber la calidad literaria, porque si hubiera estado escrita pues, sin calidad no pasaría a la historia, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de novelas es Germinal, ¿no? De Solá, que también cuánto tiempo ha pasado y la seguimos leyendo y sigue despertando en nosotros todos estos sentimientos, ¿no? Toda esta, cómo nos siembra dentro de nuestra mente esta lucha social, ¿no? El querer sacar a relucir cómo son las cosas, cómo es la corrupción. Entonces, bueno, para cerrar, pues sí me parece importante seguir leyendo, bueno, que si no la han leído, la lean. ¿Para qué? Para ver cómo son todos estos mecanismos de poder que ya analizamos, para poder también apreciar cómo es el género epistolar en la literatura y también para tomar cierta acción dentro de lo que pasa en nuestra sociedad, porque como les dije, uno por más que diga, a mí no me gusta la política, yo odio la política, uno siempre va a estar dentro de, ¿no? O sea, desde que uno decide ir a votar o decide no ir a votar, ¿no? O sea, uno está tomando decisiones políticas todo el tiempo y tal vez como... lo sabemos todos, ¿no? La literatura nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? Depende de lo que leamos, a formarnos un criterio más amplio y entonces así podemos tomar como decisiones mejores. No sé si ustedes, bueno, o sea, como tengan algunos ejemplos, otros ejemplos de literatura y política, ¿no? Estaría interesante saberlos. O también, ¿qué creen ustedes que nos puede regresar? ¿Qué creen ustedes que puede estar vigente ahorita, ¿no? Que pasó antes y que pasó en la novela y puede estar vigente ahorita. Como les dije, todo lo que les mencioné, todo lo que pasa con los policías, todo lo que pasa con la manipulación, lo que pasa con las clases sociales que oprimen altas, que oprimen a los pobres y todo esto, ¿no? ¿Cómo es que la literatura en su vida ha permeado esta parte de la política? Creo que esto. Como mencionaste hace rato, ¿no? Como a qué se adelantó. Dentro de la novela también tenemos mucho que mencionan que Nicolás Valdivia sí se quedó en el poder porque hacía falta esta figura del hombre joven, ¿no? El hombre joven y confiable. ¿Y qué tenemos ahorita, no? Nuestro presidente, ¿no? Otra vez apostarle a esa figura del hombre joven, del hombre confiable, el guapo. Nicolás Valdivia era muy guapo, ¿no? Entonces sí podemos ver cómo sí se corresponde a la realidad. Otro punto que me gustó también de la novela es que vemos en los políticos siempre, ¿no? Que hablan y hablan y hablan, pero uno no les entiende nada. No, ellos hablan con palabras súper cultas, ¿para qué? Pues un poco para marearnos, ¿no? Para hacernos creer que están diciendo algo importante. Y en la novela, ¿qué vemos? Vemos que estos políticos que normalmente siempre están tan serios, así, ellos ya en la intimidad de sus cartas hablan como nosotros, ¿no? O sea, dicen muchas groserías o hablan medio mal, bueno, medio mal dentro de lo correcto, ¿no? Lo que se espera, ¿no? O sea, escriben, está bueno, utilizan palabras como que todos podemos utilizar, como está chido, o cosas así, ¿no? Un lenguaje que jamás los políticos utilizarían, pero lo que quiere reflejar es también esta cierta intimidad de los personajes, ¿no? Cómo no siempre van a hablar de esa manera, ese juego con el lenguaje, y eso me pareció muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que nos puede reflejar esto? Y ahora también que encontramos que esta novela también, de cierto modo, es una novela polifónica, como lo mencionaba Bakhtin. ¿Qué pasa en las novelas polifónicas? Siempre se le da voz a diferentes personajes, ¿no? Tenemos la voz de los corruptos, pero también tenemos la voz, por ejemplo, de una chica que se llama Paulina, a la que le desaparecieron a su esposo, que su esposo era un señor que ya había ganado la presidencia, pero ¿qué pasaba con él? ¿Qué vimos? Que le recomendaban a Nicolás Valdivia que un poquito de corrupción en su gabinete no estaba mal. Pues este presidente al que desaparecieron, Tomás Moro,
él era muy bueno, ¿no? Él sabía, él sí iba a hacer el cambio, ¿no? Se me recuerda un poco pues, a lo que estamos viendo, ¿no? Alguien que sí buscaba un cambio verdadero. ¿Y qué pasó con este personaje? Lo desaparecieron. ¿Por qué? Porque era muy bueno, ¿no? Necesitamos a alguien un poquito corrupto para gobernar. Entonces está la voz de esta chica que está escribiendo cartas porque quiere encontrarlo. O sea, la situación también de los desaparecidos. Ella no sabe dónde está su esposo y está escribiendo cartas como, por favor, ya van muchos años que quiere encontrarlo y no está. Entonces tenemos a ella que es pues alguien oprimido, tenemos a Nicolás, ¿no? Que hasta cierto punto en su momento empezó siendo ingenuo, poco a poco, hasta volverse, vimos como toda su transformación, ¿no? La voz de María del Rosario Galván, la voz de la Pepa, que como dicen, ¿no? Es como, habla muy chistoso y siempre dice bomba y todo esto. Entonces es una novela polifónica. ¿Por qué? Porque encontramos las voces de muchos personajes narrando su propia verdad y estas voces pues a veces se contraponen porque pues no todos piensan igual, ¿no? Y todos buscan ciertas cosas, buscan diferentes cosas respecto al poder. Entonces también sí tenemos como la presencia de la polifonía. Bueno, para concluir quiero leerles un breve fragmento de pues la explicación de por qué se llama la silla del águila, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, en una carta que Javier Zaragoza Séneca, el consejero, le hace al presidente Lorenzo Terán, explica un poco, ¿no?, qué pasa en la silla del águila. Ay, señor presidente, ¿cómo se me va a olvidar lo que usted me dijo a las 24 horas de tomar posesión? Asumes la presidencia, Séneca, te ponen en el pecho la banda tricolor, te sientas en la silla del águila y vámonos. Es como si te hubieras subido a la montaña rusa, te sueltan del pináculo cuesta abajo, te agarras como puedes a la silla y pones una cara de sorpresa que ya nunca se te quita. Haces una mueca que se vuelve tu máscara. Con el gesto que te lanzaron te quedas para siempre. Y el rictus ya no te cambiará en 6 años. Por más que aparentes distintos modos de sonreír, ponerte serio, dubitativo o enojado, siempre tendrás el gesto de ese momento aterrador en el que te diste cuenta, amigo mío, que la silla presidencial, la silla del águila, es nada más y nada menos que un asiento en la montaña rusa que llamamos la República Mexicana. Y pues bueno, ¿no? así es como pasa cada sexenio con todos nuestros presidentes y así es como se mueve la política. Y bueno, como último, pues invitarlos a que lean más novelas políticas o que haya un mayor acercamiento hacia el arte y la política, porque después de todo estamos en años que nos lo piden y para formarnos un criterio, para saber qué es lo que vamos a hacer y pues las decisiones que vamos a tomar, ¿no?, como ciudadanos, porque recordemos, como les dije, por más que uno quiera, uno no puede estar exento de la política y uno siempre tiene que tomar decisiones políticas en su vida. Por eso es importante que tengamos este acercamiento al arte político. Y ahora sí, es todo. Gracias por venir.